En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, múltiples organizaciones y voces de la sociedad civil buscan sensibilizar y generar acciones concretas para que el autismo sea tratado como una condición que debe ser entendida y respetada en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El autismo no es una condición nueva, pero su diagnóstico creció exponencialmente en las últimas 2 décadas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1 de cada 100 niños tiene autismo. No obstante, la prevalencia global más reciente señala que 1 de cada 36 niños recibe un diagnóstico de TEA, lo que representa un incremento del 317% desde el año 2000. Este aumento, aunque atribuido a la mejora en los diagnósticos y la mayor conciencia social, también evidencia la necesidad de crear una red de apoyo integral para las personas con autismo. Hoy, en Soluciones, hablaremos de autismo e inclusión. Qué gusto, de verdad, qué gusto contar con su presencia y desde luego agradecemos enormemente a quienes se toman un tiempo para compartir la emisión de hoy en Soluciones. Ya escuchó usted el tema y es que el autismo es una condición de vida especialmente cuyas causas se desconocen y aunque se cree en la existencia de un factor genético asociado a un componente ambiental, el autismo afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje, la integración sensorial de las personas. El autismo no es una enfermedad, recalcamos esto. Las personas que viven con él tienen una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas, los sonidos de todo este mundo que nos rodea, pero con un tratamiento terapéutico personalizado y especializado se puede lograr incrementar la calidad de vida de las personas con autismo. Nosotros siempre recurrimos a personal especializado, a gente preparada que tenga la información adecuada y es por eso que hoy está con nosotros en el estudio Yenisei Antonio García. Ella es miembro fundador de la Red Estatal Veracruz Inclusivo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También es mamá de un adolescente con autismo. Y también está con nosotros el maestro Eduardo Enrique González Báez. Bienvenido. Él es director general del Grupo de Trabajo Cultura y Sustentabilidad para la Diversidad. Gracias por tomarse un tiempo, de un espacio en su agenda y poder platicar con nosotros el día de hoy. Primeramente, yo quiero compartir con el público cuáles son sus actividades, en qué se han especializado y por qué tienen este contacto y esta atención a personas con el trastorno del espectro autista. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. En mi caso personal, tengo un perfil profesional muy distinto y alejado al tema de la psicología. Me acerca a mi hijo desde que fue diagnosticado con el trastorno del espectro autista. Antes fue diagnosticado con TDAH y esto me ayudó, pues, me dio la oportunidad de acercarme a este mundo de la neurodiversidad para poder entenderlo, para poder ayudarlo y apoyarlo. Y bueno, me di cuenta también que desgraciadamente se tienen muchas carencias en el sistema en general y que bueno, desde mi rol, desde donde yo podía, ofrecí mi servicio de mis habilidades, de mis posibilidades para poder, en este caso, acercar a quienes sí son expertos en la materia, en este caso del trastorno del espectro autista, también de TDAH, y que pudieran ser visibilizados y estuvieran más cerca de las familias, porque muchas veces nos perdemos en el camino y esta es parte de la función que realizo tanto en Lazos de Corazón, que creé la Asociación de Lazos de Corazón, y posteriormente la Red Estatal Veracruz Inclusivo. Maestro. Gracias por la invitación, buenos días. Bueno, pues en mi caso tengo 40 años de servicio en educación especial, a lo largo de los cuales, bueno, pues me he desempeñado como docente de grupo, director, asesor técnico, jefe de departamento, etcétera, en el área técnica. Y a lo largo de estos años, aproximadamente unos 15, 20 años, fue que me aboqué específicamente por encomienda de mi propia instancia con el tema del autismo.
de tal forma que llevo todos estos años trabajando en el tema, por supuesto capacitándome en diferentes instancias, y pues ahora en mi tarea actual pues me dedico, además del trabajo propio de la Secretaría en Educación Especial Federal, constantemente estoy trabajando con alumnos, maestros, mamás. En esta semana precisamente del autismo hemos estado trabajando de manera muy intensa con, sobre todo con grupos de mamás y papás. Qué valioso. Pues ya vimos un poquito de información en la cápsula, ya la escuchamos, pero me gustaría que nuevamente retomemos y le demos justamente este significado al público. ¿Qué es el trastorno del espectro autista y el DSM-5 empleado para su diagnóstico y otras baterías específicas que son estas herramientas? Así es, el autismo actualmente está considerado como un trastorno del neurodesarrollo y su carácter, técnicamente hablamos de dos criterios diagnósticos de acuerdo al manual de trastornos mentales, que es el actual, el DSM-5, pero que también es importante aclarar que además de este manual existe el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. En ambos casos hay dos grandes grupos o maneras de identificar el autismo. Primero, que existen problemas en la comunicación y en la interacción social. Es decir, cuando nos encontramos con un pequeñito niño, joven, adulto con trastorno del espectro autista, nos encontramos con dificultades en la comunicación. Es decir, su comprensión, la manera de hablar, el vocabulario que tienen es distinto al que en general se tiene, ¿no? Por otra parte, está el asunto de la interacción social. También tenemos dificultades ahí en las maneras en las que interactúan. Por ejemplo, a mí me pueden decir, está muy feo tu saco guinda, no me gusta, ¿no? Tú, Maru, si te acercas a mí, no me lo dirías así tan directamente, ¿no? Eso puede transformarse, por una parte, en un asunto en el lenguaje lo llamamos pragmática, es decir, cómo me comunico contigo en una situación, pero también me habla de una manera que puede no ser adecuada en términos de la interacción. Es decir, yo a una persona no le digo tan fácilmente, no me gusta tu blusa, o es tan re feo tu peinado, ¿no? Con ellos esto puede convertirse en una dificultad en la interacción. Entonces este es un gran grupo de características. Y por otro, de acuerdo al manual y de acuerdo al CIE-10, el 11, tenemos también esta problemática en términos de las conductas que son muy restringidas, muy repetitivas, muy abocadas a un tema. En general conocemos por películas, por artículos, videos, a niños que ordenan, por ejemplo, tengo aquí enfrente tres tazas y la conducta recurrente es las ordeno de manera parejita en una fila, por ejemplo, o las apilo en torres, o por ejemplo agarro una moneda y la pongo a dar vueltas y ahí me estoy... Entonces, por una parte es una conducta abocada a un punto, pero además repetitiva, es decir, constantemente se está repitiendo esta conducta. Entonces, digamos que esos son los dos grandes grupos de conducta que a mí me indican que hay la presencia del autismo. Claro. También queremos puntualizar que se trata de... Estamos hablando finalmente de neurodiversidad. Es una manera distinta de conducta, como bien decía el maestro, y me gustaría que ahora pues hablemos de quiénes participan en su identificación y diagnóstico. ¿Por qué debemos acudir con la gente especializada? Bueno, pues seguramente te ha tocado vivir en carne propia, claro, el proceso diagnóstico. Es muy complicado porque como no hay una causa directa, no es como el síndrome de Down, que vemos una alteración en el par 21, ¿no? Por eso se celebra el 21 de marzo, por ejemplo, el síndrome de Down. No es así en el autismo, si bien por ahí hay algunas pistas a nivel genético, en este momento no podemos decir que este gen es el que desencadena el autismo. Hay muchos factores, es un diagnóstico que tiene que ver con muchos factores, es multifactorial, de tal forma que efectivamente necesitamos un neuropediatra, ya tú nos contarás tu experiencia, ¿no? Neuropediatras, psicólogos, docentes, mamás, papás, incluso hay instrumentos, hay baterías que utilizan
entrevistas a las mamás o a los papás para completar el diagnóstico. De tal forma que efectivamente hay una participación multi e interdisciplinaria para llegar a un diagnóstico específico, en tanto que son conductas observables. Es decir, todos los test son a partir de conductas observables. Es decir, yo tengo que observar las conductas que en términos generales mencioné hace un momento y a partir de ello poder establecer ya el diagnóstico definitivo. A ver, acá digamos que habla la voz de la experiencia y pues cuéntanos justamente cómo fue tu caminar hacia el diagnóstico y en qué edad lo lograron. Claro, muchas gracias. Bueno, en este caso, en nuestro caso, también creo que en el de muchas madres, padres de familia, no existe como tal en ocasiones sí, suelen haber alertas desde el pediatra, sería lo ideal, de algún especialista, pero muchas veces es en la escuela, como en nuestro caso fue en la escuela, en el kinder, el que las maestras, tuvimos la fortuna que tenía un apoyo especializado, que en este caso es CAPEP, y bueno, hacen observaciones las psicólogas de que podría haber una condición que pudiéramos acercarnos pues, a los especialistas. En nuestro caso acudimos al Instituto de Salud Mental de aquí Jalapa y allí fue evaluado por un paidopsiquiatra. La paidopsiquiatra en su momento, por una observación que yo considero todavía en esta parte que pudiéramos enriquecer o mejorar esta situación, de mejorar también tanto quizás el proceso como la comunicación, en este caso a los padres de familia, fue un TDAH, no fue completo este diagnóstico, sin embargo en su momento eso fue, tenía 4 años y bueno, posteriormente le procede lo que es una evaluación con neuropediatra para lo que es la realización neurólogo pediatra para realización de un electroencefalograma, que bueno, tal cual tiene que estar dormido para que en este caso descartar alguna otra situación como es una epilepsia. Afortunadamente pues no tenía esta situación de epilepsia y posteriormente fue el caminar sin un mapa, ¿no? Porque ya no sabemos aquí, en este caso pues hasta eso digamos que tuvimos la fortuna de decirnos, bueno, acudan acá, vengan cada mes o que haya una situación. Pero a partir de ahí no sabemos, ¿no? No sabemos los padres de familia qué sigue, qué especialistas nos pueden apoyar. Finalmente llegamos a un psicólogo, una psicóloga infantil, nos acercamos allí y desgraciadamente es importante saber como padres de familia que no todos los psicólogos están especializados en autismo, en trastornos del neurodesarrollo y sí es importante acercarse a quienes están especializados y para la cuestión de las evaluaciones con pruebas que tengan la certificación para realizarlas. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso perdimos años, no fue diagnosticado con un trastorno del espectro autista hasta los 8 años, que nos acercamos a una asociación especializada en autismo. Y en el caso específico de tu adolescente, ¿hay otro diagnóstico? Sí, bueno, es confirmado TDAH y TEA, nivel 1. Muy Así bien. es. Y bueno, es por eso que quisimos que ustedes nos complementaran esta información y la fuéramos llevando de la mano con nuestro público. La invitación es para que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo como TV+. También tenemos disponible nuestra línea aquí en el estudio, el 2288-423500 y nuestra línea de WhatsApp 2283-095810. También ahí nos pueden consultar si tienen alguna duda que quisieran compartir con nuestros invitados, pues con mucho gusto trataremos de darle seguimiento. Ya nos hablaba de el paidopsiquiatra que muchas veces también interviene. ¿Cómo llegamos a diagnosticar esta condición, maestro? Bueno, actualmente está la vía de los psiquiatras, está el neuropediatra también, que serían, digamos, los especialistas médicos con quien una mamá, un papá llegan para recibir una impresión diagnóstica en principio. Pero es importante que el público sepa que estos especialistas de todos modos se basan en conductas observables, porque ya bien lo comentaban, puede sacar una tomografía, un electroencefalograma, pero no necesariamente puede aparecer una señal definitiva ahí que me indique
¿no? Por ejemplo, un electroencefalograma, como el que mencionabas. Yo lo tomo, pero no necesariamente ahí ya tengo la respuesta que me pueda dar ya el diagnóstico definitivo. Entonces, quiero reiterar que todos estos instrumentos son a partir de conductas observables. Entonces, de todos modos, yo recurro al especialista. Ya lo mencionó también, pero es importante reiterarlo, el asunto de que yo puedo ir con un psicólogo que complemente esta perspectiva médica, pero es un psicólogo que debe estar certificado para aplicar las pruebas que requieren de esa certificación. De todos modos, hay psicólogos que por principio tienen que estar titulados porque si no, no pueden aplicar una serie de baterías. Y en este caso del autismo tienen que además estar certificado en esas baterías, que además están adaptadas según la edad. Hay una batería específica para los niños pequeñitos y hay unas baterías diferentes para casos de mayor edad, ¿no? Entonces, en principio, ese sería el camino. Otro camino que puede ser paralelo o en este transcurrir en este camino que siguen mamás y papás, también se pueden acercar a los servicios de educación especial. En los servicios de educación especial no necesariamente existe un personal con la certificación, pero sí con la información específica que te puede decir, acude aquí, ve aquí, ve aquí. Aquí nosotros te podemos ayudar. En educación especial sí aplicamos una serie de instrumentos, no necesariamente para determinar el diagnóstico, pero sí para observar la condición, con lo cual yo puedo tener ya un elemento. Si la mamá va a un servicio de educación especial, aplican uno de los instrumentos que se tienen y ya con eso entonces yo tengo una referencia mucho más cercana para dirigirme al siguiente especialista. Digamos que esta sería la manera o el camino que podríamos seguir. Por supuesto, hay servicios particulares que también ya, afortunadamente, ya existen y pueden ofrecernos este servicio. Senda, CREPA, etcétera, hay lugares que ya, o las asociaciones civiles, donde se pueden acercar y ahí tener ya una información más directa y las familias pues no tengan que estar tocando 20,000 puertas. Claro. Quiero decir algo muy importante. A un servidor le tocó diseñar en coautoría el primer curso estatal de capacitación de autismo, pero estamos hablando de hace como 15 años. O sea, realmente estamos hablando de hace muy poco tiempo. Esto quiere decir que hay trabajos, hay especialistas, hay instancias que son relativamente nuevas, sí, que seguramente a ti te tocó cuando era pequeñito tu niño, no existían. Claro. Y entonces, ¿qué hago? Afortunadamente ahorita ya existen más instancias a las que nos podemos acercar. Otra alternativa para el público que nos está mirando en este momento o escuchando, también se pueden acercar al CRISVR. En el CRISVR hay una instancia, hay un área especializada para autismo. También aplican instrumentos para el diagnóstico y de cualquier manera ahí se pueden acercar para recibir la atención más oportuna y más inmediata. Muy valioso esto que nos comparte, maestro. Y también, bueno, les decía al inicio del programa que se trata de la neurodiversidad. ¿Qué necesitamos saber del TEA? Bueno, finalmente también considero yo que, como comentaba un punto importante del maestro acerca de que el trastorno del espectro autista a veces se comenta de que sí es de los últimos años, porque en los últimos años también es que se ha tenido un poquito más de difusión al respecto, afortunadamente. Esperamos cada vez que sea mejor y mayor informada. Y bueno, a partir de esos años, también la evolución de los conceptos ya no es visto como, desgraciadamente, hace muchos años se veía incluso como una enfermedad, ya consideramos que se considera una condición, como justamente al inicio lo comentaban, pero también es parte de una neurodiversidad. ¿Y qué es esto? Bueno, que finalmente todos concebimos, todos estamos dentro de esta neurodiversidad, no solamente las personas que están en el espectro autistas, todos. ¿Por qué? Porque finalmente pensamos de manera diferente, concebimos a la vida, a nuestro entorno de manera diferente y por eso es diverso. Existe, si me puede confirmar el maestro al respecto, pero finalmente aquí en este caso lo que es el espectro autista, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad,
el síndrome de Down y otro, están considerados como neurodivergencias, porque digamos que también tienen una manera también distinta de verla, pero finalmente todos la tenemos, todos la tenemos, y bueno, el espectro autista es una de ellas, tan solo. Sí, aquí habría que subrayar que en términos de la propia palabra, neurodiversidad, estamos hablando de maneras en las que mi cerebro funciona. En este sentido, hace un momento, al principio comentaba que yo no puedo decir directamente a una persona el asunto de no me gusta tu blusa, se te ve muy mal, etcétera, porque hay convenciones sociales que yo tengo que cuidar, ¿no? Pero aquí mi manera de funcionar a nivel cognitivo es diferente, y cuando hablamos de neurodiversidad, pues tenemos que hablar de esa manera diferente en que funcionan mis propios procesos neurocognitivos. Sin meterme en mayores complicaciones técnicas, hay 3 procesos en el autismo que particularmente debemos estar entendiendo. Por una parte, hay un proceso que se llama coherencia central, que tiene que ver con la capacidad que tenemos de juntar varios pedazos en un todo. Por ejemplo, yo ahorita estoy diciendo una y otra palabra, son pedacitos. Entonces, en el autismo tenemos dificultad para juntar todos esos pedacitos, hacer un enunciado y entender lo que estoy diciendo, ¿no? Hay otro que tiene que ver con teoría de la mente, que es la capacidad de ponerse en los pies del otro. Hay otro que se llama funciones ejecutivas, ¿no? Que tiene que ver con autorregulación de la conducta, etc. Entonces, son maneras diferentes. Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad, tenemos que entender, como por ahí ya ha salido un comparativo para entender un poquito más esto de neurodiversidad. Por ejemplo, yo funciono con un sistema operativo de Windows y tú, Maru, funcionas con un sistema operativo de Mac. Los dos somos computadoras, nada más que tu sistema operativo funciona de una manera diferente porque tú eres Mac y yo soy Windows, ¿no? Y en algún momento vamos a ser compatibles seguramente, vamos Sí. a poder compartir información y más detalle. ¿Les parece si seguimos hablando de esto en breve? Yo solamente tengo que compartirle al público que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, con el propósito de celebrar el Día de los Niños y las Niñas, fortalecer la convivencia familiar y garantizar el bienestar, la inclusión social, el ejercicio pleno de los derechos de las niñas y los niños veracruzanos, invita a todo el público en general a participar en la colecta de juguetes que serán destinados a las y los infantes de nuestra entidad, priorizando a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, con el propósito de llevarles, desde luego, estos pequeños momentos de alegría y esperanza en esta fecha tan especial y tan importante que es el Día del Niño. Los juguetes serán recibidos en el centro de acopio del 27 de marzo al 25 de abril del presente año, de lunes a viernes, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las oficinas centrales del DIF estatal, ubicadas en el kilómetro 1.5 de la carretera Jalapa-Coatepec, aquí en la ciudad capital. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones. El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo no solo debe ser un momento de reflexión, sino también de acción. La crianza y el acompañamiento deben ser comunitarios, asegurando que los niños con TEA aprendan mejor en entornos comprensivos, como la familia, la escuela y la comunidad. En los años 90 se consideraba que había un niño con autismo por cada 2.500. Hoy los números que se están manejando es de 1 en 36. Eso no puede explicarse únicamente por una mayor conciencia o mejores diagnósticos. Algo está sucediendo.
El autismo debe dejar de ser comprendido como un síndrome con causa única y origen meramente biológico. Lo que hoy llamamos autismo es un síndrome conductual. Es un punto de llegada al que se puede arribar por múltiples caminos: causas biológicas, genéticas, congénitas, ambientales y sociales. Continuamos en Soluciones Ciales. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de hoy en Soluciones. Estamos completamente en vivo a través del 26.1 de señal abierta y también, desde luego, en los distintos sistemas de cable en donde se comparte nuestra señal. Y en Facebook nos puede también encontrar como TV+. Ahí está nuestra emisión de hoy, hablando justamente del el trastorno del espectro autista. Y es que, bueno, ya vimos algunas cifras. Otra que les quiero compartir es que en México se estima que 1 de cada 115 niños tiene autismo, y este trastorno del neurodesarrollo que afecta el desarrollo de las habilidades sociales, la comunicación y la conducta, bueno, pues es el tema que hemos elegido el día de hoy, porque como escuchó usted en la cápsula, hay que accionar. Y nosotros, desde nuestra herramienta de comunicación que tenemos en Radio y Televisión de Veracruz, pues esa es nuestra misión. El autismo también es un problema de salud pública urgente que atender en nuestro país, y se manifiesta en la infancia principalmente y puede perdurar a lo largo de la vida. Es por eso que hoy pues tenemos a los especialistas para hablarnos de estas características del autismo, que son muy variables en cada caso. Todas las personas con autismo pueden aprender y desarrollar habilidades a favor, desde luego, de su bienestar y de su entorno. Datos sobre el autismo también en el mundo, pues les quiero compartir que se estima que 1 de cada 100 niños en el mundo tiene autismo, y la prevalencia del autismo diagnosticado en niños y niñas aumentó un 24, o más bien un 241% entre el 2000 y el 2020. O sea que sí hemos encontrado muchas más evidencias del autismo. El azul es un símbolo de apoyo al autismo. Muchos en el día que se hace conciencia pues se visten de azul, ¿no? Y hacen como este eco para visibilizarlo, para sensibilizarnos como sociedad. Y hoy nosotros, especialmente pues atendiendo este tema, pues decidimos invitar a Yenisei Antonio García y también al maestro Eduardo Enrique González Báez, que han destinado parte de su tiempo para compartir con nosotros. Orientemos un poquito más al público respecto a qué tipo de comportamiento es característico de esta condición. ¿Les parece si hablamos desde la perspectiva técnica y luego nos platicas claro, sí. ya a nivel personal? Desde la perspectiva técnica, bueno, a nivel internacional se tienen 2 grandes grupos que tienen de conductas, rasgos característicos que tienen que ver con la comunicación y la interacción social. Y el otro gran grupo de conductas que nos ayuda a nosotros son los patrones de conducta, que son muy restringidos y muy centrados, especializados. Para que al público que nos escucha le quede claro, voy a tomar como de referencia dos películas que sí nos describen muy bien la conducta. Una de ellas es Rain Man, con Dustin Hoffman y Tom Cruise. Es una película que está, Dustin Hoffman, que interpretó al personaje de Raymond, es un juego de palabras. La película se llama Rain Man y el personaje se llama Raymond. Se llama Rain Man porque precisamente este caso de autismo, que en su momento se le llamaba Asperger o de alto funcionamiento, se comportaba con los rasgos típicos del autismo. Por ejemplo, se llama Rain Man porque le tenía pavor al agua. No podía caerle el agua porque si no entraba en crisis. Por ejemplo, ese es un rasgo característico. En el caso de la película, al agua, no podía bañarse con regadera, salir a la calle, que cayera ya la lluvia, crisis en automático. Es un rasgo característico, pero puede ser con un aroma, con la luz, con el sonido, con el tacto, puede generar
esta reacción, ¿no? Esa es una característica típica. Hace rato también mencioné otra, ¿no? Esta tendencia a ordenar objetos. Y voy a citar otra película que se llama Yo soy Sam, que es un papá autista, ¿no? Su niña no es autista, se la quieren quitar, ¿no? Y entonces el trabajo de este personaje, Yo soy Sam, es precisamente en un lugar donde se encarga de ordenar, tener perfectamente ordenados los anaqueles, ¿no? Precisamente por esta conducta muy repetitiva en los casos de autismo, que tienden a ordenar las cosas, ¿no? Otra conducta también muy característica en el autismo es que requieren de patrones, rutinas muy establecidas. Si tú les cambias la rutina, volvemos al punto, puede entrar en crisis. ¿Y cómo se manifiesta esta crisis? Desde lo que aparentemente es un berrinche, pero no es un berrinche, es una reacción ante esta alteración del entorno, ansiedad, pueden ponerse hiperactivos, deambular de un lado para otro con ansiedad, pueden balancearse, por ejemplo, o incluso pueden hacerse daño físico. Esas son del tipo de conductas, de manifestaciones, son las más típicas. Otra de ellas es, por ejemplo, no mirarte a los ojos. Yo volteo a ver a Maru en este momento porque es mi contacto comunicativo. Para los casos de autismo, no necesariamente los ojos son lo significativo, porque tu mirada no me significa nada para mí. Me significa más, por ejemplo, tus aretes, y entonces me puedo centrar en tus aretes, ¿no? Esta es otra de las conductas muy características. Otra, el centrarse en un tema. Niños que les gustan las ballenas y se especializan sobre ballenas, mariposas, mariposas, dinosaurios, dinosaurios, y son súper especialistas en ese tema. En el caso de la película de Rain Man, decía yo que en su momento se le llamaba autista de alto funcionamiento porque era experto en las cartas. El juego con las cartas es matemáticas. En la película, Tom Cruise se lleva a Dustin Hoffman a Las Vegas. ¿Para qué? Para ganar dinero, porque descubrió que su hermano autista era experto en cartas y, por supuesto, ganaba mucho dinero. Déjenme decirles que el personaje, o si ya lo mencioné, lo digo nuevamente, Tom Cruise vivió con esta persona con autismo, del cual aprendió todos los comportamientos. Es decir, era un caso real. Este es otro de las características también en el autismo. Pero entonces tenemos características muy amplias, muy variadas, y en cada caso es diferente. Y acá, desde insisto, la voz de la experiencia y qué observaciones hiciste para que a partir de estos comentarios que surgieron en la escuela, en el preescolar, tú tuvieras un poco más de mayor atención en ciertos rasgos y en ciertas conductas. Bueno, específicamente en nuestro caso, para ser honestos, nosotros con ojos de padres no distinguimos ninguna situación que pudiera indicarnos que requiriéramos apoyo especializado, salvo lo que era el lenguaje, que tuvo un momento en el que dejó de hablar. Sí, digamos que a los meses sí balbuceaba, pronunciaba ciertas pues sílabas y se daba a entender. Llegó un momento en el que dejó de hablar y posteriormente comenzó a hablar. Sin embargo, pues obviamente había un retraso. Entonces había un momento en el que, sobre todo en la etapa escolar del kinder, pronunciación de fonemas que pues no tenía. Entonces allí fue derivado lo que es terapia de lenguaje. Ese era lo que nosotros considerábamos que se tenía que trabajar, y es uno de los primeros, suele ser uno de los primeros también signos o señales de alerta que nos empieza no necesariamente que exista un trastorno del espectro autista, porque puede o no tenerlo, pero por allí sí puede ser una característica. En algunos casos pues no lo desarrollan incluso la cuestión del lenguaje. En nuestro caso sí, sin embargo, pues precisamente como tiene que ver con un aspecto de la comunicación y de otras situaciones más que en nuestro caso fueron familiares, que teníamos que propiciar ciertas situaciones que le ayudaran a desarrollar este lenguaje y de manera efectiva. Posteriormente sí vimos en casa que hacía, por ejemplo, lo que le llaman aleteos, que es caminar, o bueno, brincar incluso aleteando,
Esto lo veíamos cuando está pues feliz, todavía lo hace, cuando está feliz, aletea, recorre caminos en la misma casa, buscamos siempre que tengamos espacios donde pueda él realizar esta labor de caminar. Da vueltas recorriendo el mismo espacio, a veces camina, a veces lo hace rápido, a veces habla sin parar una frase, una canción o un diálogo, por ejemplo, de videos, se lo sabe de memoria. Hay precisamente con esta situación de que suelen tener la fijación por un tema, puede ser de manera muy casi permanente. Por ejemplo, digamos, los cars, ¿no? Los carritos. Puede ser que a lo mejor lo tengan 1, 2, 3 años, muchos años, o a lo mejor puede ser solo, en el caso de mi hijo solamente lo manifiesta máximo 1 año, pero no se lo quitas para nada, ¿no? Ese tema es, por ejemplo, Peppa Pig, y Peppa Pig lo va a tener todo el año y lo va a comentar todo el día y todo va a ser Peppa Pig, ¿no? Posteriormente a lo mejor va a ser otro tema. Aquí el consejo para maestros y padres de familia es que se apoyen precisamente de estos temas que son de su interés, porque podemos, en su caso nosotros le ayudamos porque tenía situaciones en las que no tenía el interés de tomar el crayón, el lápiz, dibujar, hacer las actividades escolares, y fue que usamos su interés, que en este caso en su momento pues eran los zombies, las plantas contra zombies y otros videojueguitos, y le decíamos, mira, vamos a dibujar a plantas contra zombies, mira, vamos a escuchar la canción o relacionado, vamos a hacer una flor, vamos a hacer, mira el color, mira qué color tiene, mira la flor tiene color amarillo como acá. Entonces relacionábamos sus temas escolares con el tema de su interés o motivábamos de tal manera que, bueno, afortunadamente en la escuela hicieron lo mismo y apoyaban su tema de interés o lo que le gustaba hacer en la escuela, que en este caso era ir directo a la biblioteca del salón. Entonces no era una cuestión de me voy a sentar con mis compañeros a trabajar, él estaba todo el tiempo en la biblioteca del salón para observar los dibujos de los cuentos, porque en ese momento pues no sabía leer todavía. En el caso ahora ya es adolescente, ¿verdad? Pero decías que en preescolar se te hizo mención, ¿no? En la escuela, tiene estas características, puede llevarlo a alguna atención, a algún diagnóstico. Y hablando de diagnóstico, ¿ustedes qué referencia tienen? ¿A partir de qué edad se puede justo diagnosticar? Ha habido un proceso muy largo en estos momentos de la vida de un individuo donde se puede detectar. Por ejemplo, a propósito del lenguaje que ya mencionabas, que es el primero, ¿no? Alrededor de los 2 años fueron los primeros momentos históricos en los que se empezaba a sospechar de la presencia de autismo. ¿Por qué? Porque coincidió con el asunto de las vacunas, que por cierto ya se descartó ese asunto, ¿eh? Las vacunas no desencadenan, no. Coincidía, ¿no? Las mamás, hay testimonios de mamás históricamente hablando en las que decían parecen que le apagaron el switch a la edad de alrededor de los 2 años. Es decir, mi niño estaba así, de repente ya no me miraba, ya no me escuchaba, etcétera, ¿no? Entonces, hay instrumentos que desde los 2 años, a partir de estos signos de alarma, es decir, no me mira, sí escucha, pero cuando le digo su nombre no me mira, le hablo y no me mira, sí voltea a ver sonidos. Estos primeros signos de alarma a partir de esas edades, por ejemplo. Pero actualmente sí ya también se está avanzando para detección todavía más temprana. La detección más temprana, es decir, antes de los 2 años, se puede detectar a partir de lo que al principio en tu introducción mencionabas que tiene que ver con el asunto del procesamiento sensorial. Tenemos niños muy pequeños, por ejemplo, que lo normal es que coman papillas, ¿no? Es decir, no lo normal, cambio el término. Lo que generalmente sucede es que tú le das la papilla y no tienes problema. Pero cuando tu niño le das papilla, empieza a rechazarla, puedes sospechar de que no le gusta el sabor. Pero es un signo que llega a ser alarma en tanto que ya pasa mucho tiempo y esa consistencia no le agrada. Okay. Entonces estamos hablando de un asunto sensorial, no del sabor que a los niños les gusta, chiquitos, dulce, ¿no?
O por el contrario, no le gusta cosas crujientes, o la tela no le gusta, o le molesta la ropa de cierta característica, o no le gusta que lo toques, o lo vas a abrazar y te rechaza, manifiesta un rechazo. Son signos que en este caso tienen que ver con una cuestión sensorial que a mí me pueden estar significando señales de alarma. Entonces, sí hay instrumentos un poquito antes de los 2 años, pero digamos que los más consistentes a partir de los 2 años, porque pueden confundirse con otros trastornos, ¿no? De hecho, hay niños autistas que al principio eran diagnosticados como sordos, porque tú les llamabas por su nombre y no volteaban, entonces los papás de manera natural, este niño no oye, porque No parece como si no escuchara. Ya hasta que le hacen una audiometría descubren, no, pero sí oye, entonces podemos sospechar de autismo. Sí, afortunadamente pues ahora desde recién nacidos se hace el tamiz auditivo, ¿no? Y ahí ya inmediatamente se descarta que pudiera tener algún tema auditivo. Y ahora que mencionaba lo de las papillas, sí, justamente es a partir de los 6 meses la lactación, ¿no? Que el pediatra te dice es momento de iniciar con las papillas. Y entonces un dato de que estemos enfrentando una situación similar o un tema de autismo podría ser el estar experimentando con distintos sabores, ¿no? Y que veamos que ya es un rasgo específico, ¿no? Que no lo rechaza. Sí. Así, entonces, qué valioso. Y para estos signos de alarma también a nivel sensorial es muy importante. Por ejemplo, a mí puede no molestarme el sonido de la ambulancia o la patrulla que pase aquí, y es muy molesto, que cuando pasa ahí en la calle, voy caminando, puede no resultar molesto, pero sí me puede resultar molesto el sonido de tierra que estoy escuchando por ahí en una de las conexiones. Estoy escuchando un zumbidito y ese sí me puede molestar. Ese tipo de manifestaciones también pueden ser signos de alarma, porque en el autismo hay un punto que, además de lo cognitivo que hablamos, también es muy recurrente, o prácticamente en todos los casos de autismo tenemos problemas de procesamiento sensorial, es decir, una falta de, nos cuesta mucho trabajo procesar. Por ejemplo, yo ahora, aquí los presentes, tengo este reflector aquí y aparentemente no me afecta el color de las flores, el aroma de las flores, mi perfume, ¿no? la sensación de la silla. Son cuestiones sensoriales que yo sin problema, ¿no? las puedo procesar. Pero en el autismo tenemos precisamente ese indicador también que a mí me puede resultar como un signo de alarma, y por lo tanto yo tengo que acudir con el especialista para que descartemos precisamente estas señales, ¿no? Muy bien. Perdón, quiero agregar un asunto que tiene que ver con la prevalencia. Adelante, y que es importante que el público lo sepa. El último estudio que tenemos, de los más sistemáticos, es de una asociación que se llama Autism Speaks, que es una de cada 115, lo mencionabas hace un momento. Pero estas mismas asociaciones, en términos de la prevalencia, que significa el número de casos por tantos en la población, se está incrementando. Hace 10 años, en una conferencia que fue aquí en México, precisamente, en un congreso internacional, un especialista de Yale, aparte de que desechaba el asunto de las vacunas, hablaba de manera muy relevante cuando le preguntaban, hoy, ¿por qué está aumentando la prevalencia? Es decir, ¿por qué hay más casos? Por una parte es porque se ha especializado en los instrumentos, pero también hay un factor ambiental muy importante. Él decía, es más peligroso los químicos que usamos que otros factores. Y él agarró una lista, ¿no?, de agentes tóxicos que en la cultura norteamericana son, pero sí, de todos los días. Uno ve, no hace falta ir a Estados Unidos para ver las alacenas, ¿no? En películas las vemos, y tienen desinfectante para no sé qué, ambientador para no sé qué, limpiador no sé qué, pulidor para no sé qué. Es una cantidad enorme de lo que ahora conocemos incluso como disruptores endocrinos. Es decir, son agentes tóxicos que van directamente sobre nuestro organismo. Los químicos que utilizan para los cultivos, que ahora se llaman agrotóxicos, no son agroquímicos, ahora ya hay tendencia a llamarlos agrotóxicos porque son muy peligrosos para el organismo. Pues este especialista de Yale decía, es más peligroso esos químicos a los que estamos expuestos y que pueden estar incidiendo en la prevalencia. Es decir,
que suba el número de casos por estos factores de tipo ambiental. Desde luego, y hay que estar muy atentos y ser un poco más responsables respecto a nuestra calidad de vida y a la de nuestro entorno. Finalmente, el que nosotros usemos cada vez más insumos de limpieza, para mantenernos en una ambientación, como decía, ¿no? Que pongo el aroma, el otro aroma, todo esto va directo pues a nuestras hormonas, va directo a nuestra piel, todo lo absorbemos. Y seguramente tiene un impacto que no será positivo en muchos aspectos. Ya nos queda muy poquito tiempo. Queremos agradecer a quienes se han reportado con nosotros. Es el caso de Dante Mónica, gracias por seguir la señal de TV+, y gracias también a la maestra Mónica Díaz Muñoz, que está siguiendo también el programa de hoy. Gracias, maestra Mónica, también por orientarnos respecto a este tema. Y bueno, prácticamente para concluir, me gustaría que hablemos de qué es Veracruz Inclusivo, como esta red de apoyo que tienen los papás, las mamás, los maestros respecto al trastorno del espectro autista. Claro, muchas gracias, claro que sí. La red estatal Veracruz Inclusivo está conformada por asociaciones civiles, por centros, por instituciones que ofrecen un servicio especializado a personas con discapacidad y que también están en la neurodivergencia, como es el trastorno del espectro autista, y que bueno, en este caso son profesionales, psicólogos, psiquiatras, psicólogos clínicos, terapeutas, etcétera, quienes conforman estos mismos centros y que brindan un servicio, puede ser terapia de lenguaje, puede ser diagnósticos, etcétera también, y lo hacen tanto de manera pública o de manera privada. Sin embargo, en cualquier parte del estado de Veracruz tienen en común que es fomentar las buenas prácticas y también ofrecen un servicio de capacitación gratuita a servicios educativos, a servicios generales, porque tenemos el objetivo de que, bueno, fomentemos la inclusión. Esto capacitando, por ejemplo, que nos acercamos, como estaba mencionando hace un momento, la situación o el reto sensorial que existe en las personas del espectro autista, pero también en muchas otras personas, al momento, por ejemplo, de un corte de cabello, algo que es un servicio tan básico, tan rutinario y que, sin embargo, para las personas que viven en estas necesidades o estas situaciones sensoriales, es un reto. Y seguramente encontraremos este apoyo de ustedes. ¿A través de qué medios? Pueden buscarnos en Facebook como Veracruz Inclusivo, y próximamente también veracruzinclusivo.org, ahí encontrarán el directorio. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, querido público. Lo esperamos en la próxima emisión de Soluciones. Hasta pronto.